Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo CMI Live. Aquí recordándoles que esta serie de CMI Lives que hemos venido dando a lo largo de estos meses ha sido con un solo objetivo. Y ese objetivo es que el día martes 3 de enero arranca la certificación en Qigong, Convención en Energética Femenina. Y es de mi agrado decirles que estamos con anticipación a que llegue este gran día, esta certificación. No olviden que pueden realizar sus pagos de manera mensual y los estaremos esperando de manera muy grata. Y recordarles también que estamos ya a vísperas de terminar el año. Estamos con este sentimiento de que se nos va otro año más de vida. Y aprovechando este momento, quisiera desearles un feliz año y todo lo mejor para ustedes, todo lo mejor para todas las personas queridas que tengan a su alrededor. Un gran abrazo a todos ustedes. Gracias por formar parte del CMI. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y gracias por acompañarnos en los CMI Lives y en todas las actividades que realizamos en el CMI. Muchas gracias. Y sin más que decirles, es de mi agrado informarles que el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, muy especial, con unos especialistas que son increíblemente talentosos, unas personazas. Y bueno, pues no me queda más que decirles que el tema de hoy es cómo reconocer un ciclo menstrual saludable. ¿Cómo podemos hacerlo? Para esto, nuestros guías y nuestros mentores en esto van a ser Genevieve Rajoy, quien es profesional en salud reproductiva holística y profesora en el Justice College en Canadá, y Laura Corral, quien es la docente principal de nuestra certificación en Qigong, quienes nos van a explicar más a fondo cómo podemos nosotros reconocer un ciclo menstrual saludable. Y para esto quisiera darle paso a Laura Corral. Mi querida Laura, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola Andrés, buenas noches con todas y todos. Qué gusto estar aquí otra vez en este espacio tan bonito, en donde se conversa tan bonito. Em, Ahora, para mí es realmente un honor muy grande presentarle a la Jenny, conversar con ella, entender cómo trabaja y a qué se dedica, porque realmente tiene, tiene la maravilla de haber traído un método de fertilidad consciente muy interesante acá al Ecuador, es la pionera, y realmente para mí fue un descubrimiento muy importante en mi vida. Eh, Siento que es un método que nos permite entender nuestro cuerpo menstrual desde una perspectiva nueva, ¿no es cierto? Nueva, que no estamos acostumbradas a mirarla ni a estudiarla y resulta muy beneficiosa para el cuidado de nuestra salud, para la autogestión de nuestra salud. Entonces, bueno, Jene, te admiro mucho, te respeto mucho, me encanta que estés aquí y cuéntanos entonces de qué se trata, así mejor explicado, mucho mejor que yo, de qué se trata el método y exactamente cómo trabajas. Bueno, muchísimas gracias, Lau, gracias Andrés, gracias Felipe también por estar ahí apoyando este momento. Eh, Muchísimas gracias, Lau, por esa linda introducción que haces de mí, de mi trabajo. Yo también te admiro un montón y me encanta porque venimos haciendo Chikung hace cuánto, ya un montón, ¿no? Algunos meses y ha sido maravilloso para mí descubrir el cuerpo, mi cuerpo también desde esta otra perspectiva, ¿no? Y más desde el movimiento, así que estoy fascinada con el chico. Me pensé varias veces inscribirme en la certificación ahora, pero no lo logro por tiempos, así que espero que la repitan porque voy a querer seguramente aprender contigo todos esos temas tan interesantes. Entonces, bueno, para responder tu pregunta, yo trabajo con el método Justice. El método Justice es un método sintotérmico de reconocimiento de la fertilidad que nos permite a las mujeres reconocer las señales de nuestro cuerpo, los biomarcadores, ¿no es cierto?
y ver cómo están y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces observamos el moco cervical, observamos la temperatura basal, también podemos estar atentas a los cambios en el cuello del útero y todo eso se lleva en un registro que pronto les voy a mostrar un poco más de imágenes para que queden algo un poco más concreto. Y bueno, es un método que nos permite monitorear nuestra salud, ¿no es cierto?, al observar, digamos, todos estos biomarcadores de nuestro cuerpo, estas señales de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo da todos los días, todo el tiempo. Y también con esa información podemos evitar el embarazo, lograr el embarazo o tomar decisiones informadas respecto a nuestra salud, saber cuándo hacer ciertos tratamientos o no. Y siempre como ir un poco más a la raíz, ¿no? No quedarnos solo en los síntomas o en las cosas que queremos arreglar, entre comillas, de nuestro cuerpo, sino ir un poquito más profundo, nuestra nutrición. Entonces, todo eso lo podemos ver a través del diario del ciclo. De eso se trata el método. Hermoso. Entonces, claro, de alguna forma el método te invita a llevar una especie de diario, ¿no es cierto? De diario en donde tú misma vas comprendiendo, ¿no es cierto? Tú misma vas a través de la autoobservación determinando cómo es tu ciclo en primera instancia, ¿no? O sea, como reconocer, porque hay una naturaleza del ciclo que la decimos, digamos, como la nombramos como saludable, ¿sí? Porque corresponde a un mecanismo estudiado, ¿sí? Como tú dijiste hace rato, me pareció interesante, como de libro, ¿verdad? Pero más allá, creo yo, no sé, ¿no? O al menos en mi experiencia, más allá de poder cumplir con ese estándar de lo perfecto que tiene que ser para ser saludable, es identificar cómo estás, identificar realmente qué te va pasando en cada momento con signos muy claros en el cuerpo, ¿no? O sea, no es solamente lo afectivo, lo emocional, que puede ser que está como más vinculado a la autopercepción de lo que te pasa, sino a la observación objetiva de ciertas cosas en tu cuerpo, ¿no? Entonces, me parece súper interesante porque implica un desafío realmente de mirarse, por un lado, de llevar el hábito, además, de llevar el hábito de observarse continuamente, que en principio es un desafío, pero después se vuelve una herramienta power, ¿no? O sea, una herramienta realmente muy interesante para incluso prevenir cosas o ir identificando cuándo hay que hacer arreglos, ¿sí? En cuanto a tus rutinas o tus hábitos para modificar ciertas cosas que son sutiles, que son muy sutiles, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy interesante el tema. A mí me encanta, pero como no tenemos tanto tiempo, sí me gustaría que nos cuentes eh, específicamente, digamos, cómo sería ese ciclo saludable en general, a grosso modo. Ya, bueno, algo importante que dices es que, bueno, este método es un método científico, ¿no? Entonces, como todo método científico, tiene su rutina, tiene su manera específica de hacer las cosas. Entonces, cuando yo acompaño a las mujeres a llevar sus registros, digamos, de sus diarios del ciclo, hablamos de una técnica para la observación del moco cervical. El moco cervical es una de las principales señales de que están ocurriendo los cambios hormonales en los ovarios. Es una señal de que la pituitaria en nuestro cerebro se está conectando con nuestros ovarios, hay comunicación y como hablas tú en el Qigong, hay fluidez, ¿no es cierto?, en estos mensajes que van de un lado al otro. Entonces, el método se basa en la observación del moco cervical, pero también de otras señales y otras cosas. Algunas mujeres sentimos diferentes cambios en nuestros senos, de acuerdo a la fase del ciclo en la que estamos. La menstruación como tal, ¿no es cierto?, es también algo muy concreto, muy fácil de observar en el cuerpo y es lo que estamos acostumbradas a observar, ¿no? O sea, siempre hemos dicho, estoy con mi menstruación y lo único que en general en la sociedad se conoce del ciclo menstrual es el momento del sangrado, que es algo que no podemos, es muy obvio, ¿no? Se nota. Pero todas estas otras cosas que acompañan al ciclo no las sabemos reconocer y
para todos los que nos estén escuchando, les digo que es bastante simple si comenzamos a observar el cuerpo, estas cosas sutiles que tú dices, ¿no? Y algunas notas no tan sutiles como el moco cervical en los días de la ovulación, en que realmente en la mayor parte de los casos se puede observar algo muy concreto. Entonces, bueno, solo hace un ratito les mostraba, entonces esto es más o menos un diario del ciclo, ¿no es cierto?, con el lenguaje que utilizamos en el método Justice. Hay varios métodos sintotérmicos, diferentes maneras de llevar los registros, pero así es más o menos como se ve. No voy a entrar en detalle porque no tenemos el tiempo necesario, pero quiero que vean que usamos colores, usamos diferentes letras, códigos para resumir lo que estamos observando en el día a día. Tomamos nuestra temperatura para ver cuando la temperatura sube, que esa es una manera de comprobar la ovulación, y eso lo anotamos aquí. Y bueno, es más o menos esa la idea. Y entonces, bueno, así a grosso modo, un ciclo menstrual comienza con el primer día, que es el primer día de sangrado. El primer día en el que ya me tengo que poner una toallita o me voy a utilizar una copa, lo que sea, para poder recoger ese flujo menstrual. Eso es lo que se denomina el día 1 del ciclo. Luego pueden haber varios días, digamos, de menstruación. Depende mucho de la mujer, pero puede haber entre 3 y 6 días más o menos de un flujo menstrual. Lo ideal, porque esto habla de cómo fue el ciclo pasado, lo ideal es que haya 2 días de un flujo abundante, es decir, me tuve que cambiar 3, 4 toallitas, 5 toallas por día, ¿no? O sea, estoy hablando de que estoy menstruando. Eso muestra qué es lo que pasó en el ciclo pasado. Entonces, es importante, nos está hablando. También hablamos de que la menstruación generalmente debe tener, o sea, lo ideal es que sea un color frambuesa o vino tinto, un rojo brillante. Cuando por alguna razón observamos un flujo menstrual que está más oscuro, a veces polvoso, medio negro, café, eso mostraría, digamos, que el ciclo anterior no fue quizás ovulatorio o le faltó un poco más de potencia a esa ovulación. Aquí un tema importante con la menstruación, ¿no es cierto?, cuando estamos menstruando, es que los cólicos es súper normal. El útero está inflamado, está menstruando, el endometrio está soltándose, el endometrio es la capa que recubre el útero por dentro, y esa capa se está aflojando y hay vasos sanguíneos que están quedando abiertos. Entonces, lógicamente hay un poco de inflamación y es normal dentro de los parámetros saludables sentir un poco de inflamación. Pero cuando necesitamos medicación y el cólico realmente es demasiado fuerte, también nos está hablando de que esa inflamación en el útero es demasiado intensa, ¿sí? Entonces puede tener que ver con alimentación, con ciertas cosas que están inflamando el cuerpo. Entonces, los cólicos suaves que no necesitan medicación serían una de las características de este flujo menstrual dentro de los parámetros saludables. Y bueno, luego de esta fase, digamos, de menstruación, viene un momento, un tiempo en el que cuando vamos al baño o observamos nuestra ropa interior, vamos a ver que no hay ningún tipo de secreción. O puede haber una pequeña secreción, que es la secreción normal de la vagina, que las mujeres probablemente todas la han visto o alguna vez en la vida la hemos visto, ¿no? Entonces, eso es lo que para el método se llama el patrón básico de infertilidad, porque son días infértiles, días en los que no hay ningún tipo de secreción. ¿Y por qué son días infértiles? Porque el moco cervical, en realidad, la razón de la existencia del moco cervical es que es un fluido alcalino que permite la vida de los espermatozoides. Entonces, cuando nuestro cuerpo, en el cuello del útero, comienza a producir moco cervical, estamos ya entrando en la fase fértil, estamos abriendo nuestra ventana fértil. Para las que quieren evitar el embarazo, esa es la cuestión. Y para las que estamos monitoreando la salud, simplemente estamos reconociendo que los ovarios están comenzando a producir estrógenos, que es la hormona que nos acompaña en su mayoría en este momento del ciclo, y que hay una fluidez energética, ¿no es cierto?, entre nuestras diferentes glándulas. Entonces, bueno, el moco cervical, como me imagino algunas habrán visto, ¿no es cierto?, es muy común que lo veamos en algún momento, y mientras más pendientes estamos, ¿no es cierto?, en este hábito de llevar registro, más lo vemos. Pero es este fluido parecido a la clara de huevo o tal vez a la aloe vera, ¿no es cierto? A veces está así como más
como más transparente, mucho más elástico, a veces está como más chiquito, más gomoso, tal vez un poco más pastoso, ¿no es cierto? Pero todo eso es lo que se denomina el moco cervical. Y de estos días, digamos, de moco cervical, depende de la persona, pero puede haber entre 3 y 7 días más o menos de moco cervical. Y lo ideal es que haya 1 o más días de este moco más elástico, más transparente y que suele estar acompañado de una sensación de lubricación. Así que en el método utilizamos los colores morados para estas secreciones, para el moco cervical. Y gracias a la observación del moco cervical podemos identificar lo que se llama el día cúspide, que es el día, esto se ha comprobado con ultrasonidos, ¿no es cierto?, observando en el mismo cuerpo de una persona por varios días, se ha comprobado que la ovulación ocurre la mayor parte de las veces en el día cúspide y a veces 2 días antes o hasta 3 días después. Entonces, cuando estamos observando las señales de nuestro cuerpo y observamos que tenemos moco de este tipo más elástico, más lubricante, más transparente, y de pronto ese moco deja de aparecer, se seca, ¿no es cierto? Y volvemos a tener, no hay nada en la vulva, el último día en el que se vio ese moco se considera el día cúspide, alrededor del cual es muy probable que ocurra la ovulación, ¿no? Entonces es muy importante identificarlo. Y este día es el día que marca la total diferencia en el ciclo, porque de alguna manera la menstruación es esta señal muy concreta que podemos observar, pero la ovulación es la razón por la cual el ciclo menstrual ocurre. O sea, nuestro cuerpo se prepara a partir de los días de la menstruación para ovular. ¿Por qué? Porque suena tal vez difícil o duro, pero somos unidades reproductivas para la especie. La especie se reproduce a través de nuestros cuerpos y por esa razón llegamos a momentos de fertilidad. Si hay espermatozoides y hay deseo, digamos, de embarazo, nos quedamos embarazadas. Si no, tenemos que estar pilas porque el cuerpo igual se quiere reproducir. Aunque queramos o no queramos ser mamás, o no sea el momento, o nunca quiero ser mamá, no importa, pero el cuerpo va a buscar ese momento de ovulación. Y a partir de la ovulación, el momento importante del cuerpo de decir estoy lista, estoy preparada para un posible embarazo, un posible sostener, crear dentro a otro ser, la segunda fase del ciclo, que es la fase postovulatoria. Hasta aquí que hablé del día cúspide y el día 1, es la fase preovulatoria, antes de la ovulación. Y luego viene la fase postovulatoria, que es un momento en el que el cuerpo ya se relaja porque ya logró lo que buscaba, ya ocurrió la ovulación. Y esta es una fase que generalmente tiene una duración fija, por eso aquí hay números que la señalan, porque ya tiene que ver con esto que ya ocurrió. La ovulación ya ocurrió, hay una glándula dentro del ovario que dice, ok, ya solté el óvulo y ahora me voy a quedar unos días más por aquí esperando. Si es que hay una implantación, todo continúa hacia el embarazo, pero si no hay una implantación, simplemente esta glándula se desintegra, se reabsorbe y volvemos a menstruar y entramos en el día 1. Entonces, como les digo, la ovulación es el momento pico, el momento importantísimo del ciclo, la razón del ciclo. Y esta fase, que es la fase postovulatoria, si hablamos de ciclo menstrual saludable, lo ideal es que dure entre 2 y 16 días, ¿no? Que es el tiempo en el que una implantación se podría ocurrir. Si esta fase dura 8 días, por ejemplo, y pasó el día cúspide y ya menstruamos a los pocos días, si hubiéramos querido quedarnos embarazadas, no hubiéramos podido porque no hay el tiempo suficiente. Y otra razón muy, muy importante de la fase postovulatoria es que en la fase preovulatoria, del día 1 al día cúspide, tenemos mayormente estrógenos en el cuerpo. Y los estrógenos lo que hacen es permitir como la creación de nuevas células en el cuerpo, en todo nuestro cuerpo, no solo a nivel del endometrio, el útero, me puedo o no me puedo quedar embarazada, sino a un nivel de todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestros huesos reciben ese estrógeno, porque el estrógeno, las hormonas se leen en todo nuestro cuerpo y esas nuevas células se generan. Y a partir de que ovulamos, a partir del día cúspide de que ocurre la ovulación, aparece la progesterona,
que es una hormona mega importante para la salud de todos nuestros tejidos, porque lo que hace es ordenar a las células nuevas. Entonces, esta célula va a ser una célula de grasa, esta célula de aquí tal vez ya no la necesitamos, entonces la reabsorbemos, esta de aquí tiene que crecer de cierta manera, convertirse en otra cosa. Todo eso es lo que hace la progesterona. Y esa es otra razón por la que es importante la ovulación como momento importante para todos nuestros tejidos. Y bueno, la fase, para ir terminando, la fase postovulatoria es en la cual tenemos estas diferentes maneras en las que nos sentimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los síntomas premenstruales, que es como nos sentimos antes de volver a menstruar, en un ciclo menstrual saludable son señales, son signos como suaves. Puedo estar un poco más como sensible, quizás, chuta, vi una publicidad y lloré porque era una publicidad, bueno, no me hubiera pasado lo mismo en el día 2 de mi ciclo o en el día 10 de mi ciclo, pero ocurrió en esta fase postovulatoria, o los senos se sienten diferentes, o hay más retención de fluidos, pero síntomas leves. Cuando estos síntomas son muy fuertes, no solo estoy sensible, sino que estoy deprimida, o realmente estoy muy enojada, pero no puedo controlar el enojo, la ira, eso nos muestra que hay desequilibrios hormonales en esa fase. Y bueno, más o menos así es como se ve un ciclo menstrual. Espero no haberme como explayado demasiado, pero esa es más o menos la idea de cómo se ve un ciclo menstrual saludable. Y para terminar, una cosa importante es que no siempre los tenemos así. A veces, por diferentes razones, el ciclo cambia y el hecho de poder observar y registrar nos ayuda a estar atentas. Y la idea del método no es buscar la total perfección y querer tener un ciclo menstrual del libro cada vez, porque no es así. Somos fluido, vamos con la vida, a veces tuvimos que viajar, nos dio COVID, hubo algún problema en la familia y todo eso va a afectar, ¿no? Entonces, no irnos hacia el lado de querer tener ciclos perfectos. Eso sería el lado. Chévere, chéverísimo. O sea, a mí me encanta esta microciencia que hay en nuestro ciclo, ¿no? O sea, yo pienso que ese estudio, que es tan básico, tan simple como tú dijiste, em, es a la vez también muy esencial. Es muy esencial para comprender nuestra naturaleza cíclica que ha sido tan poco estudiada, tan poco visibilizada por, por todos, ¿no? O sea, nunca nos han dado esta información que resulta ser muy realmente necesaria, creo yo. Entonces, también para mí es importante y es interesantísimo esta capacidad que nos trae el ejercicio, digamos, de estar atentas a nuestro cuerpo, a irnos también amigando con eso que somos, ¿no? Con eso que nos va sucediendo a un nivel sensorial, a un nivel no tanto desde la voz externa, no tanto de lo racional, aunque si bien este es un método, como dice Jenny, como muy científico en el sentido de que son signos muy claros los que se estudian, los parámetros que hay. Sin embargo, el ejercicio, la invitación, como digo, a hacerlo, te está ejercitando en un aspecto tuyo de otra sensibilidad, no sé, de una sensibilidad distinta a la del piloto automático, ¿no es cierto?, que está solamente viviendo su corporalidad un poco distante, ¿no? Como que... entonces, y claro, ahora es como que siento que hay un boom de la necesidad de conocernos más como mujeres, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo también podemos hacernos más cargo desde lo hermoso que implica también tener estos cuerpos cambiantes y cíclicos, ¿no es cierto? No tanto desde el rechazo como ha sido, desde el no querer nombrarlo, el no querer verlo, el no querer eh, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces hay este boom donde hay mucha necesidad y
¿para qué otras cosas es necesario? Digo yo, ¿no? Yo pienso que es transversal en muchos sentidos de nuestra vida como individuos, individuas y como sociedad, ¿no? O sea, no es solamente poder controlar tu fertilidad o poder entender si eso, cuándo estás fértil o cuándo no, ¿no? O cuando tus hormonas están desequilibradas, porque se puede ver eso también, ¿no es cierto? Cuando tienes problemas en otros órganos, cuando tienes problemas en otras estructuras, también se puede ver eso. Pero digo, también, además de todo eso, eh, nos está dando esta otra mirada a los cuerpos femeninos, a los cuerpos con útero, ¿no? O sea, nos está permitiendo justamente hablar de esto, hacer una live de esto, ¿no? O sea, poder decirlo. Creo que eh, en muchos, eh, en muchos lugares todavía sigue siendo un tabú. Y es para mí eso también muy disruptor y también muy motivador, ¿no? Poder trabajar en torno a esto. Claro. Eh, Sí, me gustaría decir algo sobre lo que dices, Lau, y es que sí es un tabú y para muchas personas ha sido un tema muy difícil de tocar, pero creo que hay una cosa súper importante y es que el, el ritmo de vida, el tipo de vida que estamos teniendo como seres humanos en general, es totalmente antinatural. O sea, estamos como bastante desconectados de la naturaleza, de una verdadera nutrición, estamos súper estresados en general, tenemos cada vez más pantallas a nuestro alrededor, nos dormimos a cualquier hora, pasamos horas a veces manejando en un auto yendo a 60, 80, 90 kilómetros por hora, que eso no es natural, nuestros cuerpos no evolucionaron así. Entonces, lo que ha pasado en los últimos, no sé, bueno, Geraldine Matus, que es la fundadora del método, es mi mentora. Y ella, cuando ella comenzó con ella estudió varios métodos sintotérmicos y esto, cuando ella comenzó a generar, a fundar, digamos, el método, cuando ella enseñaba esto hace 40 años atrás, los ciclos menstruales de las personas a quienes ella acompañaba eran lo que yo acabo de decir, eran relativamente saludables, estaban dentro de los parámetros, pero en los últimos 30, 40 años se va viendo cómo nuestra salud está yéndose a cualquier lado, porque realmente tenemos mucho estrés. Entonces, a lo que voy es que para muchas personas el ciclo menstrual es un dolor de cabeza, porque, hijo de madre, qué cólicos. O sea, otra vez va a volver esto que me hace daño, que me siento mal. Otra vez me voy a volver como, me voy a sentir totalmente loca y fuera de casillas. Otra vez voy a tener que estar como no puedo irme a trabajar de tanto flujo que tengo, ¿sí? Entonces también por esa razón le hemos tenido tanta negatividad porque sí se ha ido convirtiendo con las últimas décadas o sea, son nuestros cuerpos hablando a gritos y diciendo, no, así no, no queremos estar así, no queremos ser alimentados así, no queremos andar a 90 kilómetros por hora todos los días, no queremos. Entonces los cuerpos de las personas con útero están diciendo, no, yo no quiero. Y es por esa razón por la que los hemos visto de una manera tan negativa. Y una parte del trabajo que hago yo y el trabajo que haces tú es como acompañar a volver a conectarnos con la naturaleza real de nuestro cuerpo, con qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Y cuando nuestros cuerpos son escuchados y damos ese espacio, yo he visto varias personas en los últimos años que he acompañado que han vuelto a tener ciclos vivibles, ciclos bonitos, ciclos disfrutables, ¿no? Entonces viene de ahí también esta cuestión de la que es tan común, ¿no? Qué lindo Totalmente. poderles escuchar a todos, a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos en este CMI Live. Gracias, Genevieve. Gracias, Laura, por su información. Permítanme decirles que tenemos algunas personas que nos tienen unas preguntas que nos gustaría que nos respondan. La verdad que una información muy valiosa, muy interesante y sobre todo muy saludable para nuestros espectadores y para todas las personas que nos interesa este tema. Entonces, quisiera pasar con la pregunta de Ana. Ana, te enviamos un gran saludo, un gran abrazo de Año Nuevo. Y la pregunta nos dice, ¿cómo se puede regular el periodo menstrual de una forma sana y natural, sin recurrir a pastillas anticonceptivas, en especial cuando hay presencia de quistes? Ya, bueno, muchas gracias Ana por tu pregunta.
A ver, para estas cosas no hay como soluciones inmediatas, porque no se trata de arreglar nuestro cuerpo como si fuera una máquina, no, no es que podemos mover una cosa y eso hace que todo lo demás cambie. En estos últimos meses que he estado haciendo Qigong con la Lau, he aprendido como muchas herramientas a través del Qigong, que es maravilloso para poder ayudarle a nuestro cuerpo a fluir, a que nuestros, como decía antes, ¿no? Tenemos una pituitaria, tenemos unos ovarios, antes de la pituitaria tenemos un hipotálamo que están todo el tiempo en comunicación y la fluidez entre esos órganos necesita que le demos importancia. Pero entonces no hay una sola cosa, cuando hay quistes hay que ver, digamos, o sea, eh, dependerá mucho de cuál es la situación que tú estés viviendo, Ana, o cualquier otra persona que esté escuchando que tenga quistes. Es importante como hacer una buena revisión de todas las cosas de la vida, no solo ir al ginecólogo y que diga tienes quistes, sino también, por ejemplo, hacer masajes, estar muy atenta a cómo te sientes en cada momento del ciclo, llevar tus registros. Yo creo que la nutrición es una parte muy importante que tiene que ver con el tema de los quistes, tal vez la ovulación no está ocurriendo de manera regular, por qué no está ocurriendo de manera regular, los niveles de estrés, los niveles de azúcares añadidas que tenemos en la comida en general, demasiados carbohidratos, y bueno, el estilo de vida, ¿no? O sea, lo que hablamos, el estrés, el tratar de andar un poco más despacio en la vida, de ir buscando estos espacios de gozo también. Seguramente, Lau, tienes alguna cosa para sumar ahí. Sí, o sea, a mí me parece que es súper interesante la oportunidad que nos da entender el ciclo menstrual como un ciclo, ¿no es cierto? Como nos contó la Yene, donde se mueven hormonas, y pensarlo, asociarlo también a la ciclicidad natural que nos propone todo el mundo natural, ¿no? El entorno, ¿no es cierto? Justo el día, la noche, el descanso, la actividad, ¿verdad? Eh, Tenemos que intentar en lo posible ir volviendo un poquito a reencontrar cuál es nuestra naturalidad, o sea, cuál es realmente nuestra relación con el afuera, cuánto estamos pudiendo eh, sacarnos las hojitas en otoño y descansar en invierno, ¿no es cierto? Poniendo como analogía el ciclo menstrual con las estaciones que vivimos internamente. Entonces, quizás hay cambios en los hábitos que son de verdad simples, en verdad, ¿no? Pongo entre paréntesis porque puede ser muy, para cada persona puede ser distinto, ¿no? O sea, puede ser para alguien realmente muy difícil cambiar un hábito, ¿sí? Y es difícil, pero son hábitos no costosos, o sea, son actividades que dependen de ti, ¿no? De esa auto o apropiación de tu salud. Entonces, esta propuesta de entender tu propio ciclo, de entender tu necesidad, sobre todo, creo yo, para ir regulando nuestras hormonas, eh, le doy mucha importancia al tema del descanso, o sea, el tema de ese invierno, a esa no acción, a esa muertecita que nos propone la menstruación para recargarnos, o sea, somos seres vivos. Entonces, si no nos permitimos descansar, está muy difícil volver a retomar o retomar la actividad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante para mí, ¿no? Como algo muy simple para decirlo. A ver, ¿cuánto estás pudiendo vivir realmente esos momentos de menstruación? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta, mi querida Laura, mi querida Genevieve, muchísimas gracias. Y quisiera comentarles que, bueno, a continuación tenemos un comentario más que una pregunta, que el comentario es de parte de Mabel Velarde Cova. Mabel, un gran abrazo donde quiera que estés. Te mandamos un gran abrazo de parte del equipo CMI y muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Y este comentario es algo muy hermoso y nos dice que entrenarnos en la empatía de nuestros ritmos como cuerpos menstruantes. Qué lindo escucharles. Quisieran decirles Gracias, qué chévere. unas palabras a Mabel.
Gracias, Mabel. Sí, así es, ¿no? Tenemos que de alguna manera entrenarnos porque estamos un poco desentrenadas. Pero, y como dice la Exactamente, Lau, cultivarnos, exacto, cultivarnos como plantitas, de a exacto. poquito, ¿no? Con amorcito, ¿no? Por eso a mí también me parece que es bonito el chikún en esa escucha del ciclo menstrual, porque nunca puedes hacer la práctica de igual forma, ¿no? O sea, siempre el ciclo te está proponiendo moverte de una forma distinta, respirar e incluso de una forma distinta. Eh, entonces, el chikún es un método para mí que yo lo he ido encontrando en mi propia vida, que me permite estar atenta a esos cambios mm, amorosamente, ¿no? O sea, sin esfuerzo. Creo que eso es también algo importante y me gustaría saber, como tú has tenido una práctica el último tiempo del chikún, ¿cómo ha aportado esto a tu vida personal, a tu profesión, Jene? ¿Cómo ha sido eso para ti? Sí, bueno, un poco gracias al comentario de Mabel y a esto de cultivarnos, ¿no? Yo comencé a hacer chikung con la Lau, que me rescató hace unos meses, porque tuve un quiste en el ovario y me tuvieron, o sea, decidí operarme, ¿no? Pregunté a varios doctores, a varios especialistas y me recomendaron la operación y con esa operación yo perdí mi ovario izquierdo porque tenía un quiste bastante grande y tengo historia de cáncer en la familia, entonces como que me dijeron, mejor veamos qué es, ¿no? Y a partir de eso, gracias también al acompañamiento de mi mentora, que es la fundadora del método, decidí como aceptar el apoyo de la Lau y estoy practicando específicamente el Qigong porque siento claramente que necesito conectarme con mi energía femenina. Y la energía femenina es eso, es el reconocer que hay momentos de descanso y que hay momentos de actividad. Yo vengo de una familia así como mamá y papá súper masculinos, toda la vida siempre haciendo todo, el descanso no era parte de la vida diaria, o sea, siempre estábamos así como en un tema de mucho, mucho trabajo, siempre actividad, siempre haciendo algo, siempre súper proactivos, muy como mi papá siempre un hombre de negocios, siempre buscando como maneras, ¿no? Como en general pasa en la sociedad, en general, ¿no? Y yo crecí con toda esa información, entonces a lo largo de los años y con las diferentes cosas que me han ido pasando, siendo el quiste una de las más graves y una de las que más, a pesar de trabajar con toda esta información y de reconocer esta información, eh, me ha costado mucho como realmente cultivar eso en mí. Y el Qigong es una herramienta para eso, para poder como sentir, o sea, cada clase, cada momento de Qigong es diferente. A veces hago Qigong en la mañana con la Lau, a veces hago en la noche antes de irme a dormir y siento diferentes necesidades, ¿no? Y hago diferentes ejercicios o movimientos de acuerdo a eso. Yo no era así, o sea, para mí siempre ha sido todo muy así, así como el diario o como, no sé, mi trabajo desde que era chiquita, mis estudios, o sea, siempre muy yendo más allá de lo que mi cuerpo podía hacer sin tanto escuchar lo que realmente necesita el cuerpo. Entonces, bueno, sigo aprendiendo, son pocos meses, digamos, del tema de lo del quiste, pero pero para mí fue como un gran llamado de atención del cuerpo diciendo, a ver, ¿qué está pasando con mi lado femenino? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quedó mi pobre ovario izquierdo? ¿No? En este corre-corre, en este siempre hacer más de lo que realmente podía, ¿no? Y el descanso, lo que dice ahorita la Lau, ¿no? O sea, como no descansar en los días de la menstruación, pero también a veces no lograr descansar bien en la noche, porque siempre estoy pensando en lo que voy a hacer después, en lo que viene mañana, ¿no? Como no encontrando estos subidas y bajadas, estas mareas de la ciclicidad, de la naturaleza cíclica. Entonces, sí, bueno, solo para contarles anecdóticamente, antes de ayer mi hija me decía, mami, ¿por qué no está la luna? ¿Por qué no hay luna? Le decía, mi amor, porque la luna no siempre está. A veces no está, a veces la vemos chiquita, a veces está grande. Y qué importante que todos y que ella desde chiquita y todas las niñas y niños que tenemos a nuestro alrededor comprendan que la luna no siempre está ahí, o sea, que hay ciclos en la vida, que no podemos estar siempre en la misma linealidad, ¿no? Que
eso nos desconecta de nuestra naturaleza a la final. Ya que sí, bastante interesante el tema de la ciclicidad, más que nada. Y precisamente, yéndonos a este tema, tenemos una pregunta de Elisa. Elisa, un gran abrazo, donde quiera que te encuentres de parte del equipo de CMI. Y Elisa nos dice que qué importante a quienes somos madres de una nueva generación abordar estos temas con nuestras hijas. ¿Y por qué no reconectarnos y reconocernos en nuestra ciclicidad? Me hubiera gustado aprender todo esto desde mi niñez. Siento que era un tema tabú. ¿Ustedes qué piensan, mi querida Genevieve y mi querida Laura? Sí, totalmente. Y no solo las niñas, o sea, creo que todos las personas, o sea, grandes, niñas, niños, o sea, todos los seres humanos sería súper importante que logremos encontrar esta ciclicidad, porque la ciclicidad en las mujeres, en las personas con útero está más visible, pero es necesaria para todos. O sea, los hombres también tienen su ciclo, también necesitan descanso, también tienen momentos de mayor actividad y momentos de menos. Entonces, conectarnos con la ciclicidad a nivel del universo, ¿no? Como todos necesitamos conectarnos con esa, lo que se llama energía femenina, ¿no? Interesante. Muchísimas gracias, Genevieve. Yo también la verdad es que comparto tu comentario porque es una información muy interesante de la cual a veces nosotros como hombres no tenemos mucha información y me parece muy chévere, muy bonito que tengamos este espacio para poder conocer más con tremendos especialistas que tenemos el día de hoy en esta noche. Muchísimas gracias por su compañía. Y nada más que informarles a todas las personas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Centro de Medicina Integrativa. También decirles que el 3 de enero arrancamos con la certificación en Qigong, mención en energética femenina. Y para cerrar la sección de preguntas y también este semi-live, quisiera terminar con la última pregunta de Mabel Velarde, que nos dice, desde la práctica de Qigong, ¿cómo podríamos trabajar el silencio? Tal vez la respiración, un método para entrar en silencio. Qué lindo, me encanta esa pregunta y siempre, siempre estoy tras del silencio, pero no es algo tan fácil. Creo que el silencio también es un cultivo, ¿no? Y el silencio no necesariamente como, como decimos, la quietud, no necesariamente es quietud total, el silencio no necesariamente es silencio total, ¿no? Para mí la práctica del Qigong y mi práctica corporal desde que empecé como mi camino en el cuerpo ha sido poder en el silencio de la mente, del pensamiento, más que nada, poder empezar a desarrollar eh, una escucha activa de mi cuerpo, ¿no? O sea, el silencio de pensamientos me permite atender a lo que pasa en mi campo sensorial y, a los niveles más chiquitos, ¿no? O sea, ir buscando qué pasa en mis células, qué pasa en mis tejidos, qué pasa en mis órganos. Eh, por supuesto, qué pasa cuando escuchas un árbol, cuando escuchas la tierra, cuando escuchas el viento. Pienso que en ese sentido la práctica del Qigong te acerca al silencio como tal, ¿no? De poder entender que eres una red y un entramado de un montón de circunstancias y de sucesos que están todo el tiempo pasando en el cuerpo, ¿no? Entonces, el silencio es escuchar, es aprender a escuchar. Y es una práctica, ¿no? O sea, es una práctica. Lo ideal sería poder hacerlo todo el tiempo, ¿no? En tu cotidiano, poder estar más atenta no a lo que piensas o a lo que crees de algo, de lo que estás viviendo, sino de vivirlo realmente, ¿no? De estarlo viviendo. Eh, lo que tanto se dice, vivir en el presente, ¿no? Eso.
Sí, vaya que sí, mi querida Laura, muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, llegado a este punto de nuestro CMI Live, quisiera recordarles a todos que para cualquier tipo de pregunta que tengan acerca de la certificación de Qigong en mención energética femenina, se pueden comunicar al 097-493-4437. Estaremos gustosos de atenderlos. Y no olviden que esta certificación empieza el martes 3 de enero. Ya estamos a vísperas de que se cierre el año. Quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por formar parte de la comunidad CMI. Y recuerden que pueden regalarse este tiempo salud. Regálense bienestar, regálense el poder compartir con esa persona tan querida un método que tal vez puede ayudarle en esa enfermedad, tal vez en esa situación que está pasando aquella persona. Y entonces es siempre importante recordarles esto, ya que he visto que esto del Qigong es algo demasiado bueno, no solamente en esta certificación de mención en energética femenina, sino para nosotros también, para las personas que somos masculinos, igual podemos conocer más acerca de nuestro cuerpo mediante esta certificación. Así que les animo a que igual entren y se inscriban en esta certificación en Qigong. Recuerden que estamos con los pagos mensuales, los cuales son de $160 mensuales y alrededor de 5 meses, por lo cual también vamos a tener la oportunidad de entrar en esta gran certificación, así que no se queden fuera. Sin nada más que decirles, les envío un gran abrazo y un gran saludo de parte de todo el equipo CMI. Gracias por formar parte de nosotros. Que tengan un feliz año y muy buenas noches. Gracias.